La educación tiene nombre y apellido. El cierre de las escuelas y la labor de los docentes para continuar con la educación a distancia puso en evidencia no solo su compromiso con la educación, sino también su enorme creatividad y esfuerzo para realizar su trabajo valiéndose de las herramientas tecnológicas disponibles. Cuando iniciemos el ciclo escolar, lo haremos con nuevas experiencias y aprendizajes, así como con mayores habilidades digitales y nuevos métodos de trabajo. Por eso creamos Castillo Te Acompaña, una app con todos los recursos necesarios para llevar a cabo la planeación, el proceso de enseñanza-aprendizaje y la evaluación. Castillo Te Acompaña cuenta con planes de clase que se adaptan a la nueva realidad educativa para trabajar los contenidos fundamentales de los aprendizajes esperados de nuestros libros. Las orientaciones didácticas de estos planes incluyen actividades y ejemplos para compartir con los estudiantes. Dosificación editable y fichero de estrategias didácticas para la enseñanza a distancia y presencial. Libro del alumno con recursos multimedia para proyectar en el aula o en una sala virtual. Y el solucionario completo de todas las actividades. Sabemos que uno de los grandes retos del nuevo ciclo escolar será la regularización y nivelación. Por eso la app Castillo Te Acompaña cuenta con actividades descargables para diagnosticar y nivelar a los alumnos. El Centro de Evaluación Digital tiene un generador de exámenes con cientos de reactivos para crear una evaluación, ya sea en línea, con un reporte automático de la calificación de cada estudiante o impresa para aplicarla en el aula. Castillo Te Acompaña nace a partir de las experiencias de los maestros de secundarias públicas durante el periodo Aprende en Casa, con todo lo necesario para llevar a cabo la labor docente en cualquier modalidad y desde cualquier dispositivo. Además de la app Castillo Te Acompaña, contamos con el programa de actualización docente y directiva para el desarrollo profesional en línea de directores, supervisores, asesores y docentes. En el nuevo sitio Castillo Te Acompaña podrás revisar el primer bloque de nuestros libros autorizados por la Secretaría de Educación Pública, registrarte a las capacitaciones en línea y acceder a una muestra de la app Castillo Te Acompaña para conocer cada uno de los recursos que ofrecemos. Durante la selección y todo el ciclo escolar, Castillo Te Acompaña. Aprendemos juntos. Muy buenas tardes, maestros y maestras. Sean ustedes bienvenidos una vez más a una sesión de Castillo Te Acompaña. Macmillan Castillo Te Acompaña. El día de hoy tenemos un tema maravilloso, el desarrollo de habilidades lectoras. El día de hoy nos acompaña como ponente el maestro Óscar Valderas, quien es licenciado en Lengua y Literatura por la Facultad de Estudios en Lengua y Literatura. Estudió Comunicación Social en el Centro de Estudios de Comunicación Social, Arte Dramático y Dirección Escénica en la Escuela de Asociación Nacional de Arte Teatral. Su formación incluye la gestión de proyectos internacionales y gestión de patrocinios en el claustro de Sor Juana. Su experiencia incluye ser director escénico y reportero durante 2 años para el periódico El Estado de México, en la sección de política. Tiene amplia experiencia como narrador oral, escénico, es tallerista y capacitador en temáticas que incluyen el uso de estrategias para abordar la literatura, dirigidos a los niveles de preescolar hasta bachillerato. Actualmente es coordinador nacional de literatura en Ediciones Castillo. Queda con ustedes el maestro Óscar Valderas. Adelante, maestro. Muchas gracias, Jorge, y muy buenas tardes a todos. Sí me escuchan, ¿verdad, Jorge? Totalmente, fuerte y claro. Perfecto. Perfecto, bueno, pues muchas gracias a todos los que están conectados en esta tarde con nosotros para poder abordar este tema que, bueno, me parece que aparte de ser importante, es muy interesante cuando lo abordamos con estrategias que puedan ser cercanas a nuestros alumnos, estrategias que sean divertidas, que tengan un reto
y que por la parte académica en el fondo pues tengamos en la mira muy presente pues este asunto de eh, el desarrollo de la comprensión lectora. Y bueno, hoy nos tiene en esta ocasión este tema, pero detrás de la comprensión lectora vamos a descubrir que hay habilidades que hay que desarrollar antes de hablar de la comprensión lectora, pero bueno, de eso vamos a hablar durante la sesión. Entonces, bueno, vamos a comenzar con el propósito, pues es justo ese, que podemos, por un lado, podamos conocer todo el sustento teórico con respecto a la comprensión lectora, vamos a tener un par de referencias y será nuestro punto de partida, y por el otro lado vamos a tener unas prácticas, unas actividades de lectura para que podamos eh, vivir toda esta parte teórica, pero ya con una lectura, con estrategias. Entonces, bueno, ahí les pedimos que vayan acercando su cuaderno, su lápiz, su bloc de notas o su Word, lo que tengan a la mano, lo que les sea más fácil para poder tomar notas. Y bueno, pues vamos a ir avanzando. La sesión está dividida en 3 momentos. ¿Por qué y para qué leer? Y ahí es donde vamos a ver justo estos puntos de partida. Vamos a abordar la comprensión lectora desde esta mirada que nos da PISA y algunas otras instancias. Y hacia el final vamos a tener la actividad de lectura, que bueno, es más bien casi a la mitad de la sesión. Vamos a tener una serie de actividades, vamos a escuchar por ahí un audio y a partir de eso vamos a realizar varias estrategias que, bueno, pues que esperamos les guste y que además funcionen para poder trabajar este asunto de la comprensión lectora. Entonces vamos a arrancar haciendo una reflexión, y esta reflexión dice así: cuando alguien comenta, leí una historia que me gustó mucho y además descubrí muchas cosas en esta historia, ¿qué podría implicar este comentario? Entonces les pido por favor que en el chat escriban sus respuestas con respecto a esta pregunta. ¿Qué implica este comentario de alguien que escuchamos en algún momento, que dice que este libro me ha gustado mucho porque además descubrí muchas cosas? ¿Qué implica ese comentario? Vaya. Entonces, Jorge, está abierto el chat. Te pido por favor si nos puedes ayudar leyendo las respuestas de los compañeros. Con todo gusto, Oscar, aquí estamos listos para recibir las respuestas de los maestros. Y ya, mira, llegan de pronto. La maestra Alicia Rivera dice que comprendió la lectura, que la interpretó. La maestra María del Socorro dice la capacidad de asombro. Maravilloso. La maestra es el maestro Eleazar, dice que lectura fue muy satisfactoria y completó mis expectativas. Asimismo, tenemos aquí también la opinión de la maestra Noemí, que le gustó la lectura, que no esperaba. El maestro Ulises dice que lo aplicaría a su vida. La maestra Lisbeth captó su atención, la historia fue interesante. La maestra Flor, que fue de su agrado. También aquí tenemos a la maestra Norberta, dice, considero que porque le gustó mucho y sobre todo pudo comprenderla. La maestra Ana Margarita dice que el lector se transportó a otro mundo, hubo interpretación. Juana Bautista dice que me gustó y adquirí un aprendizaje. El maestro Amado Rosales dice que ha relacionado la lectura con experiencias vividas, nada más. Y bueno, tenemos más todavía. Aquí el maestro Gabriel Jesús dice, implica el entendimiento y la apertura a nuevos conocimientos. La maestra Maricela Aguilar dice, deja volar la imaginación y conocer nuevos mundos. La maestra Jessica, el contenido de algunos libros te atrapan. La maestra Iraíz, que disfrutó mucho lo que leyó. Y finalmente la maestra Katia dice, considero que los lectores han comprendido la lectura y se identificaron con la historia de los personajes. Ok, muy bien. Muchas gracias por sus comentarios. Fíjense qué interesante cuántas cosas podemos responder y cuántas cosas más nos responderían nuestros alumnos o cada uno de nuestros alumnos. Y lo importante de todo esto es que justo para llegar a este punto donde el lector reconoce que además de que hubo un gusto por la historia, los personajes o los acontecimientos, hubo un contacto en cuanto
a esta parte emocional y esta parte del conocimiento. Todo eso, ¿por qué hacer esta pregunta? Bueno, pues porque justo lo que queremos es que el lector pueda hacer contacto con lo que está escrito, pero que además pueda reconocer que en el pensamiento están sucediendo un montón de procesos, no varios, sino un montón, procesos cognitivos, procesos de experiencias personales, emociones reconocidas o incluso emociones que aún no han sido reconocidas. Eso es bien interesante también porque cuando un lector reconoce que es capaz de poder enamorarse, ¿no? Y reconocer además lo que le puede significar a través de una historia, bueno, estos procesos son bien interesantes porque es el momento cuando nosotros como docentes podemos acercarnos y decir, ok, esto y más te va a dejar la lectura. Es bien cierto que, por un lado, bueno, pues la lectura en términos académicos, una de las partes o de las tantas partes que trabajamos nosotros los docentes es que, bueno, el alumno tiene que aprender a leer y escribir porque va a ser una forma de cómo comunicar y de cómo pueda captar el conocimiento. Pero en esta parte de la formación personal tiene que ver con cómo comunicar aquello que está pensando, cómo comunica aquello que está sintiendo y cómo comunica aquello que quiere. Entonces, la literatura es una herramienta que nos puede permitir llevar a cabo esta comunicación y que el alumno aprenda que en el pensamiento sí la lectura le va a divertir, sí nosotros todos los docentes estamos siempre atentos a que las historias sean cercanas, que sean de interés para nuestros alumnos, que presenten temas actuales, que puedan dejarles ¿no? algún conocimiento o mínimo un poco de diversión, pero yo insisto mucho en eso, en que cuando nosotros unimos la lectura con algunas estrategias, podemos activar el pensamiento y podemos hacerlos que vayan a estos niveles profundos de emociones y de situaciones. Y bueno, el resultado es justo lo que decíamos al principio, ¿no? Soñamos, imaginamos, viajamos a otros mundos, comprendemos la lectura, lo enlazamos con la vida personal, encontramos respuestas a cosas que nunca antes habíamos visto, nos reconocemos a nosotros mismos, reconocemos a los otros, y ahí a eso me refiero cuando digo hay un montón de procesos, no varios, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué leer? ¿Por qué leer? Bueno, pues porque leer nos permite interpretar el sentido de un texto, entender las variantes de una o más palabras, ¿no? La forma en cómo está acentuada, cómo está recalcada la palabra o las palabras cuando los personajes quieren decir algo, me hace una entonación no solamente a la hora de leerla en voz alta, sino también me hace una entonación hacia el interior, ¿sale? Las palabras en cada uno de nosotros a partir de la experiencia de vida que hemos tenido nos representa, ¿no? Puedo decir, oye, hoy estoy muy triste, o puedo tener un tono enojado y puedo decir, oye, hoy estoy muy triste. O sea, estás triste, pero es a partir del enojo, y no sé, ¿saben? Vamos acentuando entonces estas palabras o vamos encontrando estas palabras en los libros y vamos interpretando y vamos encontrando muchas variantes que además nos van significando. Aparte, bueno, pues como lo dice acá en el tercer renglón, fortalece la cultura y el conocimiento. Esto lo vemos muy palpable en las novelas históricas, que nos permiten hacer estos enlaces, ¿no? Sobre acontecimientos que han ocurrido en la historia y que los agarra algún escritor y los mezcla para poder convertir en algo, no sé, una historia de acción o una novela de ciencia ficción o una novela histórica. Y entonces, es otra forma de en cómo a nuestros alumnos nos puede ayudar para poder entusiasmarlos a la lectura, pero que además adquieran conocimientos. Puede ser una posibilidad. Y bueno, la lectura está bien presente, pues prácticamente en el todo, ¿no? Si nos vamos a lo escrito, bueno, pues está en los distintos géneros literarios, en los libros de ciencias puntuales, matemáticas, física, química, español, etcétera, etcétera. Pero también existen otros tipos de textos que son estos, que en términos técnicos se les conoce como discontinuos, que son estos mapas, estos carteles y todos estos anuncios donde la información está acomodada de diferente manera, el pensamiento tiene que hilar de otra forma el texto o el mensaje que está queriendo decir,
Y entonces, bueno, pues ahí está otro tipo de texto y otra forma de leer estas representaciones gráficas. Y bueno, cuando acudimos a esta diversidad de formatos que podemos encontrar, pues puede ser otra posibilidad para que nuestros alumnos puedan activar el pensamiento. ¿Para qué leer? Bueno, pues aquí no me voy a detener tanto. Esta es una línea que construimos y bueno, pues leemos para activar conocimientos y experiencias. Podemos leer para establecer relaciones de la información, anticipar contenido, formular hipótesis, realizar inferencias, elaborar o reelaborar respuestas de los personajes o reelaborar mi respuesta que di al principio con alguna pregunta y ahora que conozco toda la historia, puedo reestructurar incluso hasta la forma en cómo veía a los personajes. Ahí es donde podemos utilizar también estrategias. Construimos el sentido del texto y hacemos interpretaciones variadas hacia el final también del texto. Y percibimos detalles en el lenguaje, acentuación en palabras que ponen en orden las ideas y nos da pues claramente el panorama donde están sucediendo los acontecimientos entre los personajes. Y bueno, yo estoy seguro que si en este momento preguntara yo para qué leer, bueno, igual saldría una lista inmensa de por qué y para qué leer. Entonces, lo interesante es que nuestros alumnos pudieran llegar en algún momento a ser conscientes de qué tan importante es la lectura. No digo que no lo sean. Claro que ellos saben muy en el inconsciente que es la única forma en la que ellos tienen que comunicar el aprendizaje que están obteniendo y las dudas que puedan tener. Pero hablando en términos de lectura y comprensión lectora, pues bueno, a lo que le apostamos la mayoría de los que nos dedicamos a este asunto de formar lectores, es a que ellos encuentren una lectura que los enganche de por vida. Una lectura que les emocione o los conmocione de tal manera que reconozcan que estos procesos mentales están ocurriendo, ¿no? De los que hablamos al principio, incluso los que escribieron ustedes. Porque me mueve, porque me conmueve, porque me hizo viajar a otros mundos, porque encuentro respuestas en el mundo y pongo orden incluso en mi mundo interior. Entonces, bueno, en términos de desarrollo del lenguaje, ahora yéndonos más hacia lo académico, bueno, pues cuando utilizamos las palabras, formamos oraciones, párrafos, páginas enteras, bueno, pues se convierten en herramientas y es la forma en cómo vamos a poder, decía yo hace un momento, a comprender el mundo. Y cuando digo comprender el mundo me refiero al todo, me refiero al conocimiento, me refiero a la comunicación, me refiero a la empatía, me refiero a poder participar de manera activa en la sociedad y también a saber moverme en la sociedad. Entonces, bueno, el pensamiento relaciona todo el tiempo la información. Eso tenemos que estar conscientes. Entonces, fíjense, cómo de una sola pregunta se detona todo este argumento, ¿no? ¿Por qué y para qué leer? Y vuelvo a insistir. Podemos hacer una lista y yo creo que nos pasaríamos el resto de la tarde escribiendo y diciendo para qué tanto nos puede funcionar la lectura. Pero viene un asunto bien interesante. La lectura y la comprensión lectora tiene como base el ejercicio y la ejercitación de las habilidades lectoras. No podríamos hablar de niveles de comprensión lectora o de una comprensión global del texto para que el alumno no solamente pueda decirnos de qué trata la historia, sino qué implicaciones tiene o puede tener en su vida personal o cómo lo puede relacionar en su entorno inmediato y poder argumentar o poder dar soluciones o poder identificar o incluso poner nombre a cosas que nunca antes había visto y que la lectura le ha despertado o lo ha hecho ver eso que antes no había definir o no había aclarado y que lo había visto incluso, ¿no? Hablo de situaciones, hablo de emociones y hablo de acontecimientos que en muchas ocasiones nuestros alumnos ni se dan por enterados, pero que la lectura, ¿no? Cuando tienen el hábito de la lectura y la comprensión lectora o alias niveles de pensamiento profundo, logran identificar eso. Entonces, bueno,
cuando llegamos a este punto encontramos una autonomía e incluso, pues bueno, ahora tenemos en pantalla, ¿no? Lo que nos puede permitir un lector con estos niveles de pensamiento profundo. Pero la pregunta que yo me hacía cuando estábamos desarrollando este tema era decir, bueno, ok, hay una definición de comprensión lectora, cada nivel de comprensión lectora tiene un nombre y cada nivel de comprensión lectora cumple su función si lo llevamos de manera puntual, pero ¿cómo llegar a esa construcción? Y entonces encontramos esto, fíjense, me voy a ir directo a esta diapositiva. Ahorita regreso, me brinqué una, ahorita regreso. Encontré esto y que al final les vamos a dar la bibliografía, por supuesto, para que ustedes, si quieren meterse más en el tema, lo hagan ya en algún otro momento que ustedes tengan un tiempecito. Entonces, esto que tenemos a la derecha de la pantalla es la definición que PISA nos da con respecto a la comprensión o la competencia lectora. Entonces, me voy a tomar la libertad de leerlo tal como está en la diapositiva. Y nos dice que la comprensión o alias la competencia lectora es la capacidad de comprender, utilizar y analizar textos escritos para alcanzar los objetivos del lector, ya sean personales o académicos. Entonces, si él obtiene esta capacidad, entonces puede desarrollar en automático conocimientos y la posibilidad de participar en la sociedad. Y nos dice también PISA que un lector, con esta descripción que hace de comprensión lectora, nos dice que es competente con la pericia, con las habilidades y aptitudes para analizar y resolver problemas en términos escolares o en términos personales y profesionales. Entonces, fíjense, visto así, pues bueno, yo creo que todos quisiéramos, ¿no?, que nuestros alumnos llegaran a estas capacidades, a estas competencias, y que fueran, tal como lo dice acá PISA en el último cuadro, que sean aptos para analizar y resolver problemas. Y bueno, yo creo que todos los alumnos tendrían 10 en matemáticas y 10 en español y 10 en su vida personal, ¿no? Serían personas que todo el tiempo estarían analizando todo lo que se les presenta. Y bueno, pues tenemos sociedades en otros lugares del mundo que han alcanzado estas competencias y bueno, es muy claro porque se refleja en su comportamiento, en cómo se mueven en la sociedad, en los objetivos que quieren alcanzar de manera personal y profesional a largo plazo. Pero entonces, investigando un poco más, descubrimos que para poder llegar a hablar de niveles de comprensión lectora, antes tenemos que tener localizadas cuáles son las habilidades lectoras principales que construyen esa comprensión lectora, ¿sale? Y que son esta fila que tenemos a su lado izquierdo de la pantalla, están ahí, en cada renglón hay una habilidad lectora, y entonces es localizar la información, aprender a seleccionar la información que necesitamos para poder encontrar las respuestas que se nos están haciendo con respecto a la historia, organizar, identificar, relacionar, jerarquizar, reflexionar, analizar y comparar la información. Estas son las habilidades principales que van armando los niveles de comprensión lectora. Ojo, existen otras que son conocidas como habilidades duras. Y estas habilidades lectoras como el ritmo, la cadencia, la repetición, la velocidad, la entonación. Estas son habilidades también lectoras que el alumno tiene que alcanzar, pero que las ejercita en el día a día y que son en un tono más mecánico, ¿sale? Localizar, reflexionar no es algo mecánico, son procesos mentales que el alumno tiene que vivir y tiene que aprender a profundizar para poder ir encontrando por sí mismo estas palabras clave, estos detalles que me hacen analizar y encontrar inferencias, que me hacen aprender a desechar información que no es valiosa, al menos en ese momento, para lo que necesito saber o lo que me están preguntando. Y entonces de eso se trata, ¿sale? De poder ejercitar las habilidades lectoras que me van a llevar a construir cada uno de los niveles de comprensión lectora. Cuando digo niveles de comprensión lectora me refiero a estos 4 que enlazan y que me ayudan a construir un pensamiento crítico y creativo. Los niveles son literal, inferencial, crítico y creativo.
Cuando hablo del nivel literal, compañeros, recuerden que hablamos de este nivel, donde el primer nivel donde el alumno lo único que tiene que hacer es identificar y seleccionar y organizar información. Personajes principales, acontecimientos más importantes, clímax, desenlace, nudo, o sea, estos datos importantes que están en la superficie, pero que en ese primer momento el alumno no va a hacer otra cosa más que eso, localizar, seleccionar, organizar e identificar. Cuando vamos al segundo nivel, que es el inferencial, entonces ocupamos estas habilidades como el análisis, la reflexión y la comparación de la información. ¿Y de dónde lo tomamos? Del nivel anterior. Por eso es que es bien importante que vayamos enlazando cada uno de los niveles o que vayamos ejercitando a través de actividades o preguntas, pero que sí seamos conscientes de que cada nivel de comprensión lectora está formado por una serie de habilidades lectoras. Cuando hablamos del nivel crítico, de criticar o emitir un juicio, ¿no? Con sustento, porque ojo, también ahí hay un detalle. Todo lector, todo alumno es capaz de emitir un juicio, ¿no? Del clásico te gustó, no te gustó y por qué, pero cuando nosotros pedimos el sustento del por qué sí o por qué no te gustó, nos damos cuenta que el alumno titubea o no sabe qué decir cuando no hay sustento. Pero cuando hablamos de habilidades lectoras y de la ejercitación de estas para llegar a la comprensión lectora, para llegar al nivel de pensamiento crítico, a emitir un juicio, entonces sabemos que el alumno tuvo que haber pasado por el nivel literal, por el nivel inferencial, para entonces ahora sí hacer una comparación de lo que está escrito contra mi vida personal. ¿Tú qué opinas con respecto a cómo ha procedido este personaje dentro de la historia? O sea, ya no es solamente lo que el autor está escribiendo, es lo que yo leí del autor contra lo que mi vida personal dice, y entonces analizo, reflexiono, comparo y ¡pum! Surge la inferencia y surge en automático esta parte del juicio, ¿no? ¿Por qué no te gustó? Porque yo creo que el personaje no debió de haber procedido, porque esto está mal en términos de valores, o porque a mí me hubiera gustado que hubiera hecho esta otra cosa en beneficio de, no sé, lo que cada uno de nuestros alumnos nos diga. Ahí, justo cuando el alumno está emitiendo el juicio y cuando hay un sustento, nos podemos dar cuenta qué tanto nivel de comprensión lectora está llegando a tener el alumno. Y ojo, no solo se trata de que el alumno me pueda decir que si el personaje actuó bien o mal según su criterio, insisto, lo que el autor me está queriendo dar a entender con su historia y lo que yo conozco con respecto a cómo proceder en términos de valores y en términos de acción y de comportamiento, y ahí hay una comparación. Ahí incluso es el momento cuando muchos de nosotros decimos, ay, es que yo me parezco tanto a este personaje, ¿no? O, híjole, odio a este personaje porque de verdad es malo y quisiera que terminara, ¿no? Que sufriera o que desaparezca, no sé. Pero hay todo un sustento, hay toda una comparación de la información, insisto, desde lo que está escrito con mi vida personal. Por eso es que la literatura es considerada una herramienta, sí, para formar lectores y toda esta parte académica, pero también nos sirve para poder sensibilizar a nuestros lectores con respecto a temas o problemáticas que estamos viviendo en el mundo actual. Esa es la justificación en términos teóricos. Ahora, si nos vamos al cuarto nivel, que es la parte creativa, la parte de crear, ya no es solamente que el alumno termina de leer la obra y ahora hace un resumen, hace un guión, propone un final diferente, sino si seguimos este proceso y esta ejercitación de las habilidades lectoras, entonces en la parte creativa le pedimos que haga un producto, puede seguir siendo el mismo, un final diferente, un guión, una carta, pero lo va a hacer con todo el sustento de todo esto que ya trabajó, de haber identificado, de haber organizado, de haber seleccionado, de haber analizado, de haber reflexionado, y entonces surge esta creación. Y ojo, repito, sigue siendo el mismo guión, el mismo final diferente, la misma obra de teatro, el guión radiofónico, o la misma maqueta, o la misma máscara o cartel, pero cuando el alumno lo hace con todo este bagaje que ha obtenido de la ejercitación de las habilidades lectoras, el producto se convierte en otra cosa completamente diferente.
El alumno puede ser capaz de explicar, o tendría que ser capaz de explicar, cómo ha llegado a ese punto de creación. Y lo que es mejor, si nosotros como docentes les decimos, bueno, ¿y para qué te sirve ahora que, o sea, ahora que ya me entregaste este final espectacular e incluso hasta mejor que el libro, no sé, ¿no? O ya me entregaste esta maqueta o esta máscara o este cartel que te quedó padrísimo con el contenido y todo como lo has terminado, explícame cómo llegaste. Cuando el alumno es capaz de explicarnos por qué y para qué lo hizo, estamos del otro lado, compañeros. Eso una característica que tienen los alumnos que ya están formados o que están apuntando hacia una formación autónoma como lectores. Entonces, bueno, por eso es que quise venir hasta esta diapositiva para que viéramos que, bueno, sí, comprensión lectora, nos lo dice PISA, nos lo dice un par de reformas, nos lo dice ahora el modelo educativo, pero lo interesante de todo esto es que, pues sí, comprensión lectora, pues que sean capaces de poder hacer esto, pero detrás de la comprensión lectora están estas habilidades lectoras blandas que nos van a permitir ejercitar el pensamiento y llegar profundo, profundo, profundo con actividades que vamos a poder llevar a cabo en la lectura. Entonces, bueno, no sé si hay alguna pregunta o comentario hasta este momento. Jorge, te pido por favor que nos abras el chat. Abrimos el chat, si te parece. Sí, y por favor. Si los maestros nos quieren compartir algunos comentarios, bueno, maestros, en estos momentos estamos abriendo el chat. Por lo pronto voy a compartirte algunos comentarios que hacen los maestros respecto a la pregunta anterior. Decía la maestra Anaí que la lectura le hizo descubrir nuevas cosas e imaginar. La maestra Olivia dice que me identifico con el protagonista. La maestra Miriam, gusto por leer. El maestro José Luis dice conocer más allá de lo que sabe el alumno. Y la maestra Virginia nos dice todo está muy claro. La maestra Patricia, muy buena información, desde luego que sí. El maestro Santiago dice, me transporta a otros campos de la imaginación e interpretación. ¿Qué más tenemos aquí? La maestra María del Socorro dice, es muy grato saber que desde nuestra trinchera estamos logrando que más alumnos se interesen. Eso es maravilloso, maestra. Aquí tenemos al maestro Washington, dice, excelente la claridad en las explicaciones. La maestra María del Socorro dice, maestros somos y en el camino andamos. Excelente, maestra. El maestro Severiano nos dice, maestro, la lectura hace sentir nostalgia, alegría, conocimiento nuevo. La maestra Guadalupe dice, excelente información. Asimismo, la maestra Esmeralda nos comenta exactamente lo mismo. El maestro Ulises Rodrigo dice, se relaciona con la vida diaria. La maestra Elizabeth también nos dice que excelente información. La maestra Cecilia, muy claro. El maestro Eleazar, he leído que fluidez no implica el ritmo de la lectura, sino la comprensión sobre la misma. ¿Es cierto esto? Sí, pues sí, sobre todo cuando alguien ya está formado o que está ya apuntando hacia ser un lector ya formado de manera autónoma, porque ojo, hay lectores, o sea, tenemos lectores, buenos lectores, lectores independientes y lectores autónomos. La diferencia entre el lector independiente y autónomo, el independiente es aquel que ya logra identificar cuáles son sus libros favoritos, en términos generales. Pueden ser de literatura o de ciencias puntuales, pero ya alcanza a reconocer cuáles y por qué, e incluso hasta autores alcanza a reconocer. Y cuando hablamos de una autonomía, hablamos de estos lectores que no solamente reconocen lo que les gusta, sino que además reconocen que existen estos otros libros que probablemente no pueden ser de su gusto, pero son necesarios, ya sea para poder cubrir alguna necesidad escolar o profesional, para poder obtener más aprendizaje, obtener más cultura, y además tienen sus propias estrategias. Estos lectores que han llegado a esta autonomía, no sé, voy a un ejemplo para ser más concreto. Puedo ser un lector que de pronto se enfrenta a una novela rusa de 1800 y que tiene estos datos históricos, pero resulta que yo no soy historiador y yo no tengo muchos o casi nada de datos de Rusia de 1800,
Entonces estos lectores autónomos son capaces de soltar el libro, de la novela que están leyendo, se van a fuentes, bibliografías, biografías, a consultas a internet, a enciclopedias, para poder empaparse de toda la historia de Rusia de 1800, y luego que se empapan de todo eso, regresan a su novela histórica de Rusia de 1800 y comienzan a leer todo y comienzan a comprender el todo. Esos son los que se consideran lectores autónomos, los que ya tienen sus propias herramientas elaboradas y estrategias y pueden sacar adelante una lectura muy bien comprendida de algo que desconocen. O sea, esto ya es autonomía. Entonces lo que nos dice el maestro está muy bien, pero esto sesga más hacia un lector independiente, que tiene sus propias estrategias, es fluido, comprende, está muy bien y va al trayecto hacia la autonomía. Entonces va por ahí la respuesta para el compañero. Muchas gracias, Oscar. Y aquí tenemos también un comentario de la maestra Norberta. Dice, buenas tardes, yo felicito al ponente porque es muy importante conocer estas habilidades. A todos nos preocupa la comprensión lectora, definitivamente, maestra. La maestra María Celia dice, es un excelente apoyo para poder evaluar la comprensión lectora de nuestros alumnos. La maestra Nubia, muy acertado el comentario de que al desarrollar estas habilidades, el trabajo se ve y se comprende mejor, definitivo. La maestra Angélica Herrera dice, la lectura te abre una puerta muy grande al conocimiento. Maestros, vamos a tratar de leer todos porque afortunadamente nos acompañan 125 maestros, 123 maestros el día de hoy, entonces pues quisiéramos leer todos los comentarios. La maestra Ana Margarita dice, la lectura nos transporta a otros lugares, desarrollamos habilidades sin darnos cuenta. Sí. Excelente información. El maestro Gabriel Jesús dice, el ambiente se convierte en un universo de saberes al concluir una lectura. Qué bonita frase, maestro Gabriel. La maestra Natalia dice, uno es lo que lee, no solo lo que escribe. Excelente frase. Hay que ir apuntando, maestro Oscar, porque estas frases están de veras fuertes, punzantes. La maestra Cintia dice, es muy interesante la manera en que se da la explicación y la lectura es la manera en que podemos acercarnos a otros lugares y desarrollar nuestras habilidades. La maestra Claudia Estrella dice, excelente explicación. La maestra Anaí dice, cuando el alumno practica estas habilidades básicas de comprensión lectora en el aula, lo preparamos para que poco a poco se vuelva independiente en su sed por la lectura. Maravilloso pensamiento, maestra. La maestra Teresa dice, cuando leemos volamos e imaginamos todo. Es bellísimo. Híjole, maestros, les tenemos buenas noticias y malas. Las buenas es que nos están llegando excelentes comentarios, muy bonitas frases. ¿Y qué creen? Se va a quedar en nuestro chat. Maestra Marlene dice, la mejor manera de inculcar un gusto por la lectura es aquí dice NNAJ, es leer con ellos desde pequeños. A ver, maestra, después nos dice qué significa ese NNAJ, por favor. El maestro Eleazar aplaude y dice, pues obviamente que Fedor Dostoyevsky es un excelente escritor y claro, maestro, aquí nos ha tocado leer obras hermosísimas. La maestra Medel Socorro dice, para interesar a mis alumnos en la lectura, realizamos una pregunta y los libros contestan. Libromancia le llamamos a algunos y de ahí surge la curiosidad por saber. Qué maravilla. Adelante, maestro Oscar. Muchas gracias, Jorge. Pues hay dos cosas que, bueno, primero siéntanse tranquilos porque cuando termina la sesión, leemos todo el chat, absolutamente todo, para poder recuperar comentarios y bueno, pues para que también ustedes sepan que sí lo leemos absolutamente todo. Y bueno, hay dos cosas, ahora que Jorge ha leído el chat, hay dos cosas que me llaman la atención y que quiero recuperar muy rápido. Alguien por ahí decía que nuestros alumnos ejercitan en el día a día las habilidades. Y sí, efectivamente, o sea, sí, lo hacemos de manera cotidiana. Pero creo yo que nosotros como docentes
cuando estamos leyendo con ellos o cuando les dejamos una lectura o hacemos una pregunta, tenemos que ser muy conscientes de que en esa pregunta tiene que ir implícita una o varias habilidades lectoras. ¿Sí? O sea, hacemos preguntas todo el tiempo, les preguntamos, los animamos y los chicos están, insisto, ¿no? Ejercitando en el día al día, eso no cabe duda. Pero nosotros tenemos que ser muy claros que en el fondo de alguna pregunta que estoy estructurando, el alumno tiene que estar ejercitando una o varias habilidades lectoras en su pensamiento. Ahorita a continuación vamos a ir a unas actividades y nos vamos a dar cuenta cuántas posibilidades podemos tener para ejercitar habilidades, una o varias en simultáneo. Y lo otro es que, pues sí, o sea, yo creo que de manera personal, yo creo que la mejor estrategia de lectura que podemos utilizar con nuestros alumnos es la frase, el renglón, el párrafo, la frase que más nos signifique a nosotros como docentes. Y compartir con nuestros alumnos en esos 2, 3, 5 minutitos que les regalemos, compartir con ellos lo que me hizo sentir esa palabra, o esa frase, o ese pensamiento, o ese párrafo. Y bueno, o sea, pues primero somos líderes de grupo y entonces nuestros alumnos siempre están a la expectativa de qué es lo que decimos, qué hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo decimos. Entonces, comprobado, cuando nosotros nos abrimos como personas por esos minutitos y les compartimos y ahí queda, ¿no? O sea, no es para hacer un juicio, para hacer un debate, solamente, chicos, fíjense que Bodas de Sangre de Federico García Lorca me ha hecho recordar lo importante que es el amor y las situaciones personales que me han conmovido de esta historia. Al terminar la lectura ya de todo el libro, les platico por qué les estoy comentando esto, ¿saben? Causamos expectativa, compartimos, pero causamos expectativa y los alumnos comienzan a interesarse. Yo pongo como ejemplo a Lorca, digo, hay muchos, por ahí me parece que alguien comentó a Dostoyevsky y bueno, igual es otro de los imprescindibles, ¿no? Que tenemos que conocer sí o sí dentro de la literatura rusa. Entonces, bueno, a ver, no me entretengo más, si no, no avanzamos con el tema. Entonces, bueno, a ver, ¿cómo concibe Pisa a un lector competente? Ahí está. Son estos 5 puntos que todo el documento, que es enorme, está resumido en estos 5 puntos. Un lector formado o con competencias es aquel que ha desarrollado y sabe que en la lectura siempre va a haber conocimiento. Pero además, al desarrollar el conocimiento, ha incrementado su potencial personal. Y si tiene un potencial personal, puede participar en términos de sociedad, proponer, comentar, sugerir, dar soluciones en su entorno inmediato, ¿sale? Y además puede comprender, emplear e interesarse en situaciones diversas, porque por ahí también varios compañeros lo decían. Leer también tiene que ver con un asunto de crecimiento cultural, de capital cultural. Incluso hay varios documentos técnicos que nos hablan sobre la importancia del capital cultural en el siglo XXI y que tiene que ver con la lectura. La cultura es la fuente de este capital cultural. Entonces, bueno, se mueve de otra forma, se comunica de otra forma, consigue cosas de otra forma y es a través de poder expresarse de manera clara y logra sus metas personales. Entonces, ahí está. Son estos 5 puntos que Pisa anuncia como un lector o características de un lector con competencias. Y bueno, ahora sí, nos vamos a la actividad. Vamos a todo esto que hemos hablado sobre habilidades y la ejercitación y las competencias, lo vamos a poner en juego ahora con una actividad. Y la actividad la vamos a realizar con este libro que tenemos ahora en pantalla. Seguramente alguien por ahí lo conocerá y si no, bueno, pues ahorita yo les preparé algo para que ustedes conozcan un fragmento de la historia y con eso nos vamos a ir con puras actividades para que ustedes las puedan poner en práctica con sus chicos. Entonces, bueno, el título es Kitsunebi, Fuego de Zorro, de Marta Rivapalacio,
Y bueno, tenemos que tener algunos datos y acontecimientos de esta palabra o de este título, vaya, porque hay todo un significado. Entonces, bueno, el libro se llama Kitsunebi y los japoneses en la época del medioevo ubicaban al zorro como un kitsune. ¿Y qué es un kitsune o un kitsunebi? Es un ser fantasmal, es como el aluche para nosotros. Es un ser fantasmal, un duendecillo que acostumbra a hipnotizar a las personas que se encuentran en su camino y los lleva a un mundo imaginario y los mete en situaciones para que ellos puedan salir de estas problemáticas en las que los metía y entonces bueno, al salir, bueno, pues ya cruzaban una dimensión según las creencias del Japón del medioevo. Entonces bueno, hoy en día en los videojuegos, dice acá la nota, en los videojuegos, en los pósters, en mucha novela gráfica y de manga, se utiliza este personaje. Incluso por ahí hay un par de caricaturas donde los adolescentes son muy fans y está presente el fuego de zorro. Entonces, bueno, solo como un previo para poder saber qué pasa con este título. Entonces, bueno, pues ahí tenemos, el kitsune es un zorro de fuego y puede metamorfosearse y puede incluso hasta adoptar una apariencia humana y es del folclore japonés. Bueno, cada cuento de este libro son 6 cuentos de este libro y cada cuento es acompañado por un poema de haiku, un poema de corte japonés que tiene todo un contexto filosófico súper interesante que también vamos por ahí a armar más adelantito unos haikus, no me adelanto. Y este libro también tiene ilustraciones de Sol Insecur, que es un joven mexicano de 28 años de edad que el año pasado ganó el premio más importante en términos mundiales, en términos de ilustración. Su trabajo fue ocupado en la Feria de Bolonia, que es una de las ferias más importantes del mundo. Y bueno, este joven ilustrador mexicano aportó su trabajo a este libro. Y bueno, este joven tomó como referencia al artista Okusai, que igual son de estos artistas del medioevo consagrado y que hasta hoy en día sus pinturas y toda su creación son un legado para la humanidad. Entonces, bueno, son algunos datos que debemos de tener de este libro. Y ahora en pantalla tenemos a Okusai, algunos datos de toda su extensa biografía. Bueno, pues él fue un experto en el grabado y es considerado hasta el día de hoy, murió por supuesto hace muchísimos años, pero hasta el día de hoy es uno de los más reconocidos y prestigiados en Japón y reconocido alrededor del mundo. Y tuvo tanto impacto que la corriente del impresionismo, y en exclusiva a Monet y Van Gogh, retoman su trabajo y ellos lo convierten y lo transforman bueno, lo que ahora conocemos como las pinturas de Van Gogh, La Noche Estrellada, Los Girasoles, Las Campesinas, El Autorretrato y todas estas grandes obras, toman como referencia a este artista de nombre Okusai. Entonces, vuelvo a repetir, Solin Secur, este joven mexicano que hoy en día tiene 28 años de edad, retoma también esta referencia de Okusai y transforma el libro en algo maravilloso y que está muy bien acoplado con la parte escrita. Entonces, bueno, vamos a escuchar por favor este audio. Les pido por favor que vayan tomando nota de los personajes o palabras o situaciones que les vayan llamando la atención para que ustedes recuerden la historia en unos minutitos más. El audio dura aproximadamente 7 minutos. Les pido paciencia y pongan, insisto, atención y vayan tomando nota de personajes, acontecimientos o palabras que les llamen la atención, porque después del audio vienen todas las actividades de comprensión lectora, ¿sale? Entonces, por favor ahí anótenme en el chat si estamos listos, ya tienen pluma y cuaderno Word abierto, una servilleta, lo que tengamos a la mano. Porfa, Jorge, si nos abres el chat, que los compañeros nos digan si están listos para que yo suelte el audio. Muy bien, vamos a abrir el chat para que nuestros maestros
tengan a bien decirnos, estamos listos y poder llevar a cabo esta linda actividad. Sí, ya mira, todos nos están diciendo listo. Muy bien. Perfecto. Gracias por el comentario. Dicen que NNJ es niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Muchas gracias, maestro. No Ok, sabía. bien. Sí, dije, ¿quién nos inventó esto que yo no lo conozco? Pero mira, ya está ahí. NNJA. Bueno, Perfecto. dice que ya estamos listos. Sí, Genial. capitán, estamos listos, dice la maestra María Celia. Entonces, pues, avanti. Ok, pues vamos a escuchar. Listos, allá vamos. En algún lugar de la nación del sol naciente existía un niño muy especial. Era muy sensible. Los gatos le gustaban tanto, tanto, que aprendió a dibujarlos de una manera muy detallada. Quien los observaba casi podía jurar que estaban vivos. Los dibujaba en el piso, en el tatami, en las paredes, en los tazones, en los platos, en las charolas, en la tierra, en la ropa y en los troncos. Los pintaba blancos, negros, grises, amarillos, con rayas, tuertos, con 3 y hasta 5 patas. Gatos, gatos, gatos y más gatos. Gatos hasta gritar ¡basta! Y uno más. En una ocasión, estando en el campo, su padre se hartó de que nunca terminaba las tareas que le asignaba para la siembra, y ni hablar de los quehaceres de la casa. Muy triste pero decidido, le dijo: iremos con el sacerdote para que te quedes con él y aprendas algo más que pintar gatos. Pero papá... Nunca quieres obedecer, nunca terminas las tareas que te asigno, solo quieres estar dibujando gatos. Papá, yo te prometo que de ahí en adelante haré mis tareas. Siempre me dices lo mismo y nunca cumples. El niño guardó silencio, agachó su cabeza y asintió. Recorrieron todo el camino hasta llegar al templo del anciano sacerdote. El padre del niño le explicó su situación, y el anciano aceptó ser su maestro. Este se acercó al niño y le dijo: La montaña del este camina sobre el agua. Sí, maestro. Deberás ser obediente. Sí, maestro. Pasaron los días, y en su primer clase, el niño escuchó que el anciano maestro le decía en un tono muy tranquilo: Debemos contemplar las 10 direcciones del agua. Para los peces, el río es un palacio, y para los espíritus hambrientos, una cascada de sangre y fuego. Tengo mucho sueño, maestro. Escucha con atención. Pero tengo mucho sueño, maestro. El maestro lo reprendió con su vara de bambú y lo mandó a barrer la entrada del templo. En otra ocasión, intentando hacerlo reflexionar, le dijo: Dudar del andar de las montañas significa que uno no conoce aún su propio andar. Ahorita no, maestro, estoy dibujando un gatito. Volvió a reprenderlo con su vara de bambú y lo mandó a limpiar toda la cocina. Pasó el tiempo y llegó el otoño. El maestro seguía dando las lecciones al pequeño niño para que lograra entender que la vida no solo se trataba de dibujar gatos. Las montañas escalan las nubes y caminan azancadas por el cielo. El niño, sin pensarlo mucho, dibujó en el piso un gato panza arriba. Luego se levantó y dibujó más gatos en el techo, en la orilla del pozo, en la cocina. Estos dibujos ahora parecían figuras al rojo vivo. Todas estas acciones por parte del niño
lograron perturbar los restos del templo. El maestro tenía que tomar una decisión al respecto. No le quedó de otra más que declarar al niño un caso perdido, y así decidió enviarlo de vuelta con su padre. Antes de despedirlo a la salida del templo, le dijo: evita los lugares grandes durante la noche. Busca lo pequeño. El niño, completamente avergonzado, decidió fugarse y vagó sin rumbo por el bosque. Caminó, caminó y caminó. Pasaron 2 días y por fin llegó a un templo al pie de la montaña. Se animó a entrar y lo primero que pensó fue en suplicar a los monjes que le permitieran ser su sirviente. Pero conforme se adentraba en aquel lugar, sentía un silencio sepulcral. Al llegar al corredor central de aquel templo, se dio cuenta que en los muros había unos rasguños, y bajo una capa espesa de telarañas y polvo, los muebles estaban volcados. Creo que por algún motivo los antiguos habitantes abandonaron este sitio a toda prisa. Para distraer el hambre, el niño dibujó gatos en todas las paredes. Gatos durmiendo, gatos que sueñan con otros gatos, gatos que andan sobre un lago mientras contemplan la naturaleza de su propio nombre. Gatos y más gatos dibujados hasta que cayó la noche. De pronto, le vino a la mente el consejo de su anciano maestro. Evita los lugares grandes durante la noche. Busca lo pequeño. El niño decidió refugiarse en una de las alacenas. Ahí se acurrucó como pudo y se quedó dormido. Poco después de la medianoche, se escuchó un sonido escalofriante. A través de una pequeña rendija, el niño intentó ver quién o qué era lo que hacía aquellos chillidos. No vio nada, así que se acomodó y guardó silencio. De pronto, se escuchó nuevamente aquel raro sonido. Todo quedó en silencio. Y enseguida, aquel sonido fue más claro y lo dejó totalmente paralizado. El niño no se movía ni un solo centímetro. Estaba atento a todos aquellos sonidos. Así pasó largo rato, hasta que poco a poco todo quedó en silencio. Con todo esto, el niño aguardó hasta bien entrada la mañana para salir de la alacena. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Se llevó tremenda sorpresa al ver que en el suelo yacía el cadáver de una rata gigante. Y en los muros, los gatos que habían dibujado un día antes, ahora tenían las garras afiladas y los colmillos ensangrentados. Había gatos lamiendo sus heridas y con los ojos entrecerrados. Parecía que descansaban al sol, como se descansa después de una batalla a la muerte. Los habitantes del pueblo cercano al monasterio habían escuchado aquellos terribles sonidos. Pensaron que algún demonio seguro había devorado una nueva víctima. Se armaron de valor y se dirigieron al templo para averiguar qué estaba sucediendo. Al llegar, todos se asombraron, pues vieron a un ejército ensangrentado de felinos dibujados en los muros. Siguieron el camino que formaban estos gatos hasta que llegaron a los restos del demonio vencido en el piso. Más allá de aquella terrorífica escena, iluminado por la luz de aquella bella mañana, todos vieron a un niño que dibujaba gatos en el piso.
Ok, hasta aquí este cuento es uno de los cuentos que tiene este libro, es un resumen en realidad. Entonces, bueno, pues este se llama El niño que dibujaba gatos. Entonces, bueno, ahora en el chat comenzamos con las actividades para llegar a la comprensión lectora de este cuento. ¿Qué les pareció la historia? ¿Podemos abrir el chat, Jorge, por favor? Con todo gusto, Oscar, vamos a abrir el chat para que nuestros compañeros maestros nos hagan el favor de comentar qué les pareció esta historia. El niño que dibujaba gatos. Mientras yo les igual hago un muy breve comentario, pues es un cuento de la tradición japonesa o bueno, retomado de la tradición japonesa y bueno, este niño que tenía este don para poder dibujar gatos y que al final de algo tan simple y hasta una travesura o un berrinche que pareciera al principio termina siendo un don, ¿no? Y terminan salvando a los gatos a este niño. Entonces, bueno, repito, es un fragmento de lo que hemos escuchado, pero bueno, ahora nos gustaría saber qué les pareció la historia y qué imágenes les viene a la mente cuando piensan en Japón. ¿Hay alguna imagen que les venga a la mente cuando piensan en Japón? Jorge, ¿a ti te pasa? Si yo te digo Japón, ¿qué piensas cuando yo te digo No, Japón? claro que sí, o sea, de plano así, de inmediato, pienso en los árboles, es donde se dan los duraznos, bueno, pienso hasta en Kung Fu Panda. Ok, muy bien. Bueno, aquí nos dice la maestra Katia que le gustó mucho la historia, el maestro Washington dice muy enriquecedora en valores, el maestro Eleazar dice interesante, la necesidad del niño lo llevó a un interesante final, así es. El Sí. maestro Severiano dice muy bonito cuento, la maestra Francisca dice buenas tardes, es una buena historia, la maestra Teresa Inés dice interesante, me transportó, dice la maestra, a donde nunca he ido. Bueno, no hay que perder la fe, maestra, caray. Hay que ir a Japón. La maestra Guadalupe dice, el reflejo de los valores. Excelente lectura. La maestra Elizabeth dice, me recordó a mi hija que no para de dibujar gatos. Fíjate, nada más que hermoso. La maestra Francisca dice, arroz. La maestra Bien, Oliva sí. Ortega, es un cuento con cierto tinte de terror y misterio. Sí, efectivamente, Definitivamente. sí. Sí, el maestro Gabriel dice, fascinante. Me imaginé la cultura de Japón, sus pagodas, dice el maestro, su cultura en sí. La maestra Flor de María dice, muy perseverante, el niño me lo imagino pintando sus gatos. Sí, y depende mucho también de cómo se cuenta la historia, ¿no, Oscar? Sí, indudablemente. Y fíjense, hay algo, estas intervenciones del anciano son muy breves, pero lo que dice tiene todo un significado súper interesante. Dice, aquel que no reconoce su propio andar significa que no conoce, que no aún no conoce su destino. O sea, tiene tres, cuatro intervenciones, pero sus textos son profundos, ¿no? Muy Exactamente. profundos. O aquel otro Ujú. que, o este otro que dice, eh, aquel que no es capaz de sentir el viento, aquellos que no son capaces de sentir el viento, pueden entonces ver los ríos de fuego y sangre. Y bueno, tiene todo un contexto, ¿no? Estas pequeñas frases. Entonces, No, bueno, y perdón, pero la imagen que nos presentas ahorita, dice uno del Fujiyama seguramente, ¿no? Ahí, al sí. parecer, y te transporta otra vez hasta la imagen, inclusive. Si me permites, termino de leer algunos chats que nos envían los maestros. Por favor, adelante. Dice la maestra Katia, cuando pienso en Japón, pienso en peces koi, dice la maestra. La maestra Carolina, árboles de cerezo. La maestra García Blancas dice, en un principio, el niño parecía desobediente y necio, pero al final fue una gran sorpresa. La maestra María Ramírez dice, muy interesante, la imagen que me viene cuando escucho Japón es un dragón. La maestra María Ramírez, muy interesante. El maestro José Arturo, fantasiosa de parte del niño. La maestra María Celia dice, Japón, pienso en sus jardines, me transporté a una historia surrealista con unos efectos que dejaban volar la imaginación. Qué buenas palabras, maestra. La maestra Minerva dice, muy interesante. La maestra Patricia, muy interesante para reflexionar sobre el respeto a los gustos
de las personas. Y cerramos con este comentario. La maestra Rocío Díaz dice, es interesante, el niño no se da por vencido, no dejó de hacer lo que le gustaba. A mi hija le encantan los gatos. Adelante, maestro. Sí, sí, pues sí, indudablemente tenemos estos puntos de encuentro que también se vale, ¿no? Y bueno, una de las preguntas que también podríamos hacer en este tipo de historias cuáles son las similitudes que podemos encontrar entre las culturas. Y bueno, no sé, así como en Japón ubicamos al samurái o a la geisha, por ejemplo en México ubicamos al charro, ¿no? Al charro o a la catrina, ¿no? Que son muy de nuestra cultura y bueno, podemos aprovechar si es que así lo deseáramos. Bueno, ahora fíjense lo que vamos a hacer. Ya escuchamos la historia, ya compartimos sobre lo que nos hizo sentir o pensar, y ahora vamos a hacer una actividad sobre las figuras literarias. Al lado de la pantalla, en la columna del lado izquierdo, está la figura literaria y la definición de cada una de estas figuras. Yo puse 4, son muchísimas, pero yo solo tomé 4. Entonces, insisto, está la figura literaria y su definición, y del lado derecho está un fragmento, así tal cual, incluso hasta una oración en algunos casos, que están en la historia. Entonces lo que ustedes van a hacer es que cada uno, valga la redundancia, cada uno de ustedes va a tomar una figura literaria nada más, mínimo. Si alguien quiere 2, pues está bien, pero si no, mínimo una, y encuentren con cuál coincide, ¿sale? La figura literaria que ustedes escojan de la columna izquierda tiene que coincidir con el fragmento de la historia que está en la columna del lado derecho, ¿sale? Entonces, no sé, yo puedo decir, es que epíteto, que es el 1, coincide con el 3, que es aquella noche se escuchó un eterno alarido, por poner un ejemplo, ¿sale? Entonces tenemos 3 minutitos para poder identificar cuál es la figura literaria que más me llama la atención, y tengo que encontrar a qué fragmento o qué fragmento corresponde a esa figura literaria. Corre tiempo. 3 minutitos nada más, con reloj en mano. Adelante, por favor. También ves cogiendo la tuya, Jorge. Vamos a ver. Vamos a participar en la actividad. Pues aquí ya la maestra Francisca Beatriz nos manda su respuesta. Dice la 4 con la 1. Ok, Vamos a ver al final que tú nos digas ok, sí, al final, dónde. sí, claro, al final tenemos todas las respuestas, pero a ver, entonces ella dice que La 4 con la 1. También la maestra Guadalupe Méndez dice la 1 con la 4. Ok, dice asignar una palabra, un contenido más amplio que el habitual, y es hace varios otoños. Ok, muy bien. 4 con la 1 ya nos dijeron. A ver, aquí la maestra Flor dice la 3 con la número 2. El maestro Gabriel dice la 3 con la número 4. La maestra Nancy dice la 1 con la número 4. La maestra Angélica 4 con la número 1. El maestro Felipe la 1 con la 4. Nos da mucho gusto que participe el maestro. De veras, esto hace muy rica la sesión. Y también la maestra Vicenta dice la 1 con la 4. La maestra Rocío la 2 con la 3. El maestro Washington dice el 4 con la 1. O sea, dice la sinécdoque con el número 4 con la 1. A ver, aquí vamos a ver. Por acá también ha comentado. Sí, adelante, maestro Oscar. La 3 con la 2, o sea, perífrasis, dice, consiste en indicar una persona o cosa indirectamente, y dice que coincide con la 4, que es, se echó a caminar por los caminos profundos de verdes bambús. Ok, muy bien. ¿Qué más, Jorge? Aquí tenemos también al maestro Santiago, dice 1 con la 3. La maestra Iraíz dice la 2 con la 3. La maestra Eneida dice 4, coincide con la número 3. La maestra Verónica dice 4 con la 1. El maestro Eleazar 4 con 2. Y ya estamos esperando a ver que nos diga las respuestas, Oscar. Entonces la maestra Gabriela dice 2 con la 3, la maestra Natalia 3 con la 4, la maestra María Ramírez 1 con la 3,
La maestra Lourdes dice 2 con la 3, la maestra Rosa Isela 4 con el 1, Ulises, el maestro Ulises 1 con 4, y finalmente la maestra Guadalupe dice 4 con 1. A ver, dinos la respuesta, por favor. Dale, vale. La 1 con la 4. Hay cada quien, por favor, que vaya reconociendo si acertó o hay que hacer algún ajustito. Entonces, Exacto. la 1 con la 4. Muy bien, esa ya la teníamos y sí, todos los que anoté aquí, de los que anunciaste, todos estuvieron bien, los que eligieron de 1 con 4, que es la epíteto con la de se echó a caminar por los caminos profundos de verdes bambúes. Y luego la 2 coincide con la 3, que por ahí de todos estos que anoté, solo una persona dijo 3 con la 4. Entonces ahí aguas. La ironía se afirma o sugiere lo contrario de lo que se dice, coincide con aquella noche se escuchó un eterno alarido sin principio ni fin. ¿Vale? Luego la 3 con la 2, que también solamente de toda la lista, solamente una persona dijo que era la 3 con la 4, hay que hacer un ajustito, porque perífrasis, que consiste en indicar una persona o cosa indirectamente, coincide con la 2, que es ocurrió justo en la estación donde las hojas acompañan el vuelo del viento. Y por último, la 4 coincide con la 1, que ahí sí todos los que dijeron la 4 con la 1, está muy bien. Sinécdoque, que es asignar una palabra un contenido más amplio que la habitual, hace varios otoños. Entonces, ahora la pregunta es, leímos, sí. Identificamos, sí. Organizamos, sí. Jerarquizamos, también. ¿Alguien encontró alguna otra habilidad lectora que haya ejercitado en simultáneo? Fíjense, en apariencia puede ser una actividad podría parecer una actividad sencilla, pero cuando metemos a nuestros alumnos a esta actividad que pareciera, ¿no? Solo hazlos coincidir, el alumno tiene que leer o releer la historia. El alumno tiene que detenerse a reflexionar si efectivamente coincide la definición, que además, ojo, fíjense, la definición no llega ni a un renglón completo. Entonces, esta actividad nos puede servir para este o cualquier otro libro, ojo, ¿eh? Entonces, y podemos tomar igual 3, 5 figuras literarias de las más de 20 y tantas que hay, y tomamos frases del libro que estamos leyendo y hacemos que el alumno lea o que relea, que analice, que reflexione, que jerarquice, y ponemos en simultáneo a trabajar varias habilidades lectoras para que el alumno esté concentrado y ponga su atención en lo que necesitamos que la ponga. ¿Sale? Entonces, bueno, ahí está uno. Ahora, fíjense, ya tenemos la definición de las figuras literarias. Ya tenemos aquí, en este cuadro ya coinciden, pues ya están ordenadas. Ahora vamos a hacer un resumen de la historia con estos 4 fragmentos. ¿Sale? Entonces ahí, si quieren anótenla en el chat o en su cuaderno. Igual, 3 minutitos a donde ustedes alcancen a llegar, pero el objetivo es resumir toda la historia con estos 4 fragmentitos. Pueden meterle, ojo, pueden meterle puentes, enlaces, conectores, inventar otras palabras que puedan necesitar para enlazar, insisto, estos 4 fragmentitos de la historia. El objetivo es hacer un resumen que nos ayude a comprender de qué trata toda la historia. ¿Sale? Entonces son 5:42, tenemos 3 minutitos para realizar nuestro resumen de la historia. Corre tiempo. ¿Tú cómo saliste, Jorge, mientras los compañeros hacen su resumen? Mira, mejor no te digo porque algo que se me dificultó ahorita que lo estaba leyendo es estas figuras, ¿no? No sé, figuras literarias que a veces se le complica a uno, pero me encantó que esto lo relacionaras con el cuento, ¿no? Porque logra uno aterrizar el significado. De nada me serviría aprenderme el significado de cada figura literaria si no lo veo plasmado en una historia, en un cuento, en una novela, ¿no? Entonces, esto a mí me gustó mucho, ¿no? Sí, bueno, sí, en términos técnicos, vaya, pues sí es importante, ¿no? Saber los nombres de la figura literaria.
pero en términos prácticos con el alumno, es mejor que llegue a estos niveles de profundidad en cuanto a la reflexión, el análisis, ¿no? Que ponga la atención en las palabras que están escritas y que pueda encontrar un significado en la figura literaria. Entonces, en realidad es eso, pues el alumno de nivel secundaria, vaya, no, bueno, ideal si se aprende el nombre de las figuras literarias, está muy bien, ¿no? Sí, y te digo algo, mi es mejor padre el fue proceso, maestro ¿no? de lengua y literatura y lo veo y digo, no sé, me hizo recordar varias historias que nos contaba en la clase y nos hablaba de estas figuras literarias y yo créeme que se me dificultaba mucho relacionarlo con la historia y ahorita con este pequeño ejercicio pude plasmarlo sin problema alguno y seguramente se me va a quedar grabado porque es muy práctico, ¿no? Y a los niños, pues, les gusta mucho, a las Es un niñas, reto. esta parte, sí. Con los chicos de secundaria lo podemos hacer como un juego de reto, incluso, o sea, no sé, podemos hacer una lotería, así, de 5 recortes, ¿no? A ver, recórtalo, o sea, los anotamos o los imprimimos en una hoja, los recortamos, y a ver, chicos, cada quien hagan equipos de 5 o de 4, cada quien agarre una figura literaria y encuentre con cuál corresponde de estos otros 5 papelitos, de estos 5 fragmentitos que tienen en su mesa. Y de verdad, me dice si los chicos no van y agarran el libro. Maestro, ¿puedo agarrar el libro? Abre el libro. Oiga, ¿puedo releer? Relee la historia. ¿No? Oiga, ¿puedo comparar con el otro equipo? Compara con el otro equipo. O sea, el asunto de estas actividades es que el alumno se aventure y se anime a leer, a releer, a reflexionar y a observar qué es lo que los otros o cómo lo están haciendo los otros, ¿no? Eso se trata. O Definitivamente. sea, el chavo de secundaria tiene mucha energía y tiene mucha capacidad de reflexión. Lo que hacemos con estas actividades es encaminar al pensamiento para que se vaya profundo con la lectura. Ya está. Ya está, los chicos de secundaria están a 1000 por hora en todo, entonces ahora hay que encaminar un poquito esa energía. Pero Y bueno, más ya, ahorita, ¿no? más ahora, bueno, sí, claro, ahorita hay que mantenerlos más ocupados. Con toda la atención. Y bueno, así nos tuviste con la historia, muy atentos. Y bueno, pues, si quieres, vamos cerrando. Sí, Aquí por la favor, si maestra alguien, Norberta a nos ver, hace un sí, comentario. por Dice, favor. hace varios otoños ocurrió justo en la estación donde las hojas acompañan el vuelo del viento. Aquella noche se escuchó un eterno alarido sin principio ni fin. Ay, Dios mío, qué bien la maestra Norberta. Nos Bien, muy hizo una bien, síntesis ahí muy bonita. padrísimo, muy bien. ¿Alguien más? No, hasta ahorita tenemos solamente esta intervención de la Ok. maestra Norberta. Miren, Entonces, adelante. ahora mientras se reflejan los demás escritos de los compañeros, si es que alguien quiere compartir, yo aquí pongo en pantalla mi propio resumen. Entonces dice, hace varios otoños existió un niño que tenía la obsesión por dibujar gatos en todas partes. Decían que eran sus protectores. Ocurrió en la estación donde las hojas acompañan al viento que su papá lo llevó a un monasterio para que los monjes lo educaran. Pasó casi un año y estos no pudieron quitarle la costumbre de dibujar gatos, así que lo echaron. Él, muy quitado de la pena, se echó a caminar por los rumbos profundos de verdes bambúes, cayó la noche y se le hizo fácil meterse a un monasterio abandonado que encontró. Aquel día cuando entró se escuchó un eterno alarido sin principio ni fin. Muy bien. Mira, aquí tenemos otros, te los voy a Por favor. compartir, si me lo permites. Sí, El sí, maestro adelante. Santiago Norberto dice, hace varios años, justo en la estación, después de una noche de eterno alarido, se echó a caminar por rumbos profundos el niño de los gatos. Muy bien. La maestra Ana Margarita, hace varios otoños ocurrió una historia en la que un niño iba caminando por el bosque, justo en la estación donde las hojas acompañan el vuelo del viento. Aquella noche se escuchó un eterno alarido sin principio ni fin, por lo que se echó a caminar por los rumbos profundos de verdes bambúes. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué hermosa historia, eh! Bien, muy bien, muy bien. Pues es lo que tenemos, mi estimado Oscar. Bien, y fíjense compañeros entonces cómo de una simple y sencilla figura literaria encontramos fragmentos de la historia y empezamos a armar este
este cuadro, pues, de actividades que nos llevan justo a esto que estamos haciendo ahora, que es una sinopsis de todo de lo que trata la historia. Y bueno, se puede convertir en un poema, se puede convertir en un resumen como lo estamos haciendo, se puede convertir en un diálogo sobre, ¿no? sobre las frases más importantes o sobre la profundidad de cada una de estas frases del anciano o del niño, o incluso de los fragmentos de la historia, ¿no? ¿Qué me quiere decir a mí hace varios otoños? ¿De manera personal o a partir de lo que me hizo sentir la historia? No sé, podemos derivarlo a varias cosas, pero bueno, en concreto, esta actividad que estamos realizando ahora nos da la capacidad de desarrollar la síntesis y que bueno, cuando hacemos una síntesis de una historia, pues pasamos por procesos de análisis, de reflexión y de concreción. ¿Sale? Ok, entonces, vamos a cerrar esta serie de actividades con esto que dice así. El haiku o haiku es un tipo de poesía japonesa. Consiste en un poema breve de 17 sílabas escrito en 3 versos de 5, 7 y 5 sílabas respectivamente. O sea, es algo muy, muy corto. Entonces, yo les pido que ahora, a partir de su resumen, del resumen que elaboraron, y en silencio reflexionen así en unos instantes, ¿qué les hizo sentir y por qué? ¿Por qué lo escribieron de esa forma? ¿Porque buscaron la coherencia? ¿Porque fue lo que comprendieron de la historia? ¿Porque fue lo que más le llamó la atención de los sucesos o los personajes? ¿Porque tenía yo que hacer la actividad? Y me iban a preguntar, no sé, por el motivo que sea, todo se vale en este momento. Entonces, luego de hacer esta breve reflexión, en su cuaderno escriban de manera sintetizada, sintetícenlo más, o sea, cuál fue el meollo de esta historia. Es una historia que me lleva a la contemplación, por decir algo. O a partir de lo que escribí, es una historia que me hace significado o me hace sentido el asunto de la perseverancia. Es una historia de misterio y miedo, no sé, según lo que cada uno de ustedes haya escrito, llévenlo a esa capacidad de síntesis para escribir un haiku. Ok. Voy a regresar a la definición de cómo está constituido el haiku. Acuérdense, el haiku es un poema que está escrito en 17 sílabas y está dividido en 3 versos. Cada verso, o sea, cada renglón, tiene que tener 5, 7 y 5 sílabas. ¿Vale? El primer renglón, 5 sílabas. El siguiente renglón, 7 sílabas. Y el último renglón, 5 sílabas. Es la estructura, o digamos que las reglas, para poder escribir un haiku. Y que, ojo, el surgimiento del haiku es en un tono filosófico de principio, de estas épocas ancestrales del medioevo, y estos filósofos que contemplaban, o se dedicaban a la contemplación de la naturaleza, de las personas, de los lugares o las atmósferas donde se encontraban, y a partir de eso, a partir de la contemplación, llegaban a esta capacidad de síntesis y solamente emitían palabras. Entonces, ese es el origen del haiku o del verso del haiku, y hoy en día ya es un género literario reconocido y que, repito, está constituido en 3 renglones. Es un verso de 3 renglones y cada renglón tiene 5 y luego el siguiente 7 y el último 5 sílabas respectivamente. Entonces, ¿alguien se anima a escribir su haiku? Si no, yo les pido por favor que lo anoten, porque también lo podemos utilizar como una estrategia de lectura. Y aquí, por ejemplo, cuando armamos el haiku, nos vamos más profundo, o sea, estamos nuevamente leyendo, analizando, reflexionando, jerarquizando, comparando, y estamos escribiendo, y el pensamiento está activo todo el tiempo. No sé si hay algún comentario, porque en el chat. Sí, nos tienes fascinados. La maestra Concepción dice, es una historia donde
subestiman el dibujo cuando es importante para el niño que dibujaba sus gatos, ¿no? Es aunado a lo que estaban haciendo anteriormente. La maestra Natalia Amelia dice, hace varios años un niño que amaba dibujar gatos negros, amarillos y negros en todos los lugares posible, pero justo en la estación donde las hojas acompañan el vuelo del viento, llegó un templo donde pidió ser sirviente. Y la maestra María del Socorro dice, la lectura te lleva a imaginar sin salir jamás. La maestra Katia dice, haiku, leí un cuento, niño pintado gatos, fue impactante. Ok, ok, muy bien. Entonces, a ver, tenemos ahí, nos vamos a quedar con esta tarea. Solo lo que sí les pido es que tomen ahí una fotito, una captura o tomen nota de cómo está estructurado el poema llamado haiku o haiku. Con acento o sin acento, los dos son válidos. La estructura es que este poema tiene 3 renglones, nada más. En cada renglón tiene que tener 5 sílabas, el segundo renglón 7 sílabas y el último renglón 5 sílabas. ¿Sale? Entonces, la, la, la actividad de escribir un haiku tiene que ver, sí, o sea, con la lectura, con el análisis, la reflexión y prácticamente todas las habilidades lectoras, pero nos va llevando esta capacidad de síntesis, 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 hasta llegar a la concentración de solamente estas palabras. Eso es lo interesante del haiku a la hora de estar elaborando. Entonces, bueno, a ver, les voy a contar rápidamente, en mi experiencia, cuando pongo a los alumnos a elaborar haikus, bueno, les emociona mucho porque están tan concentrados de pronto que quieren llegar a esta concreción de estas palabras para poder construir, y cuando lo terminan y lo comparten, les es mucho más fácil. Y yo les pregunto, bien, o sea, bien, cumple con las reglas del poema haiku, pero explícanos qué quieren decir estas palabras. Entonces, como el alumno ya pasó por todo el proceso, leyó, analizó, reflexionó, escuchó la historia o la leyó en voz alta o cada quien la leyó en silencio, ya pasó por las figuras literarias, ya tomó los fragmentos, ya hizo todo el proceso, entonces el alumno es capaz de poder platicar cómo fue que llegó a esa concreción de esas palabras para poder elaborar su haiku. Entonces, por un lado está cumpliendo con las reglas y está aprendiendo lo que es un haiku y cómo se estructura, pero en el pensamiento está pasando por todo el proceso de la ejercitación de las habilidades lectoras para entonces ahora sí decir que ese alumno llegó a la comprensión lectora o está alcanzando un nivel de comprensión lectora bueno de esa historia, ¿no? Y bueno, lo interesante después y el reto para nosotros como docentes es que sigamos junto con los alumnos ejercitándolo en todas las historias que nos sean posibles, ¿no? O en las lecturas que nos sean posibles. Entonces, bueno, Jorge, no sé si hay algún otro comentario. Bueno, pues quiero comentarte que hay maestros que ya nos hicieron su tarea. Ah, perfecto. A ver. Muy bonitos, por cierto. Estaba yo leyendo con mucha atención y me concentré tanto que, bueno, la maestra María Ramírez dice, hay una razón para las acciones de una persona, un motivo. Así lo escribió. La maestra Ana Margarita dice, bosque en penumbras, un eterno alarido, hojas al vuelo. La maestra Angélica Herrera, leer es soñar, imaginar otros mundos nunca antes visto. La maestra Verónica dice una historia de un profundo sentir para compartir. Hombre, súper inspirados se los has dejado. La maestra Marisela dice verdes bambúes, gatos que se mecen vi en el otoño. Maestra Miriam, sí, hermoso. La maestra Miriam Moscoso dice, leo, disfruto, reflexiono, comparto y aprendemos. La maestra Ana Margarita dice, bosque en penumbra, dice 5 sílabas, un eterno alarido, 7 sílabas, hojas al vuelo. No, hombre, hermoso, maestra. Bien, muy La bien. maestra Flor dice, gatos pintaba y una noche los salvan, arte con magia. La maestra Juliana dice, en la estación recordaba tu risa, el viento paró. Ah, qué hermoso, maestra. Qué Hombre. bien. Bien.
Bien, muy bien, bien. Fíjense qué bonito, qué bonito que lleguemos a este nivel de concreción, pero tenemos en el pensamiento tenemos todos los datos, todos, o sea, la historia que escuchamos, las figuras literarias, los fragmentos tan cortos de la historia, pero que tienen un significado. Construimos un resumen donde englobamos toda la historia y ahora lo concretamos. El pensamiento está activo y entonces están sucediendo, ¿no? Están ejercitando y están sucediendo varias habilidades lectoras en simultáneo. Entonces, bueno, ahora nosotros llevamos este proceso, pero bueno, pues el reto será que nuestros alumnos puedan poco a poco llegar a este nivel de ejercitación como lo hemos hecho ahora. Y bueno, pues yo estoy seguro que si le preguntáramos a los compañeros que han compartido sus haikus y les dijéramos, a ver, cuéntame por qué las hojas sobre el viento, ¿no? O las hojas de los verdes bambúes, no es solamente literal que el bambú tenga hojas, ¿no? El compañero o la compañera que escribió eso, si le preguntamos entonces, enlazaría la historia, enlazaría los gatos, enlazaría seguramente algún recuerdo que tenga de manera personal. A lo mejor no ha visto bambúes, pero sí ha visto que un árbol tiene hojas en una tarde donde se ha sentido de alguna forma, y entonces vienen todas estas reflexiones y estas comparaciones de lo que está escrito contra mi vida personal, ¿no? Decíamos al principio, sí en términos teóricos, lectura, comprensión lectora, PISA, la reforma, pues sí, ahí está y tenemos que saberlo y tenemos que ejercitarlo y trabajarlo. Pero la lectura también por el otro lado nos sirve para esta construcción del ser humano y para reconocernos quiénes somos, ¿no? Entonces, me parece algo sumamente valioso. Por favor, no lo olviden. Llevémoslo en la medida de lo posible con nuestros alumnos para ejercitar las habilidades lectoras que los van a llevar a la comprensión lectora. Bueno, ahora les quiero compartir, voy a dejar de compartir, Jorge, o puedes poner tú la dirección, esta dirección para que los compañeros la tengan. Hay un espacio. Ahorita lo mando. Ok, ahorita, compañeros, estamos ya en la recta final, en los últimos minutos de la sesión. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario de las actividades o todo lo que vimos desde el inicio, por favor ahí váyanlo poniendo en el chat, ahorita lo respondemos. Pero aparte, Jorge nos va a poner una dirección, ahí cópienla por favor y péguenla en una hoja, en el Word o en su libreta. La va a poner en el chat. Es una dirección donde ustedes van a poder encontrar recursos que les van a apoyar para trabajar los libros. Entonces yo me voy a meter en lo que Jorge pide, de lo que Jorge, perdón, anota la dirección en el chat. Yo voy a abrir el espacio para que ustedes puedan ver. ¿Están viendo mi pantalla, Jorge? O no? Totalmente. Está viendo tu Ok. pantalla. Sí, sí, adelante. Si quieres, trabaja, yo ahorita les envío a los maestros que están haciendo el favor de asistir a esta sesión, les envío esa liga para que puedan indagar y ver estos materiales maravillosos que tenemos a su disposición, maestros y maestras. Ok, entonces dame un segundito para poder compartir la pantalla. Por favor, porque tú me dices cuando Sí, ya no te lo... apures, tú continúa, yo ya estoy a un minuto de enviar la liga a los maestros para que, pues, en una oportunidad, de veras, maestros, busquen esta información maravillosa de nuestros libros que están a su disposición para que los consulten, para que vean cuál es más útil, sobre todo a nuestros niños, que hay que pensar mucho en ellos, que realmente esos materiales sean de utilidad para ellos, ¿no? Entonces aquí está ya, maestros, ya les acabo de enviar esta liga. Perfecto, entonces bueno, voy a hacer un recorrido muy rápido, pero bueno, por favor ahí yo también les pido que copien la liga para que la puedan tener y ustedes la puedan explorar con calmita. En la parte de arriba tenemos este menú donde están los siguientes recursos, ¿no? Los libros de Conalite, tenemos catálogos, App Castillo Te Acompaña, que es una aplicación donde van a encontrar una serie de recursos para que ustedes puedan, bueno, hay que hacer un registro muy breve, que es un correo y una contraseña que ustedes pongan,
para que puedan tener acceso a estos distintos materiales que son apoyo para, pues, para dar nuestras clases, ¿no? Actividades que acompañan y que pueden ayudarnos a fortalecer. Ahí está el programa de actualización, hay un sitio para que nos contacten si alguien tiene alguna duda o comentario, hay recursos para, por supuesto, la mayoría son para nosotros, o prácticamente casi todos son para nosotros los docentes, y hay una aplicación donde están los libros del alumno por si alguien necesita trabajar de manera híbrida o todavía está trabajando con los alumnos ahorita o más adelante a distancia, puedan trabajarlo también desde esta parte digital. Entonces, bueno, vuelvo a insistir, por favor, copien la liga para que ustedes puedan tener acceso a este espacio. El registro es muy sencillo, el usuario que generalmente es un correo, el que ustedes decidan, una contraseña que ya es personal, la que ustedes quieran, para que ustedes puedan tener acceso, puedan recorrer, bajarlos, ver los recursos, meterse a la app y poder usar pues, todo lo que nos funcione para poder tener nuestras clases y reforzar con actividades cada una de las materias. En la parte de abajo queda lo que aquí está, mire, justo lo estoy poniendo. Están las distintas materias: español, matemáticas, biología, física, química, inglés, formación cívica y ética, historia, geografía, y cada uno de estos nos va a llevar a la materia que estoy llevando y a los recursos que corresponden a mi asignatura, ¿sale? Entonces, bueno, después, por supuesto, de hacer el registro, acá también están los libros de física, puedo ver el contenido SEP y puedo ver los libros de Infinita. Entonces, Jorge, no sé si hay alguna pregunta o comentario. Pues te quiero decir, mi estimado amigo, compañero de Editorial Castillo, que agradecimientos, los maestros dicen que excelente charla, muy bien explicado, todos te agradecen y Al contrario, me gracias felicitan por esta tu sesión, tiempo. que también lo disfruté como nunca. Les quiero decir, maestros y maestras, que es la primera vez que acompaño al maestro Oscar en estas sesiones y la verdad, al igual que ustedes, también lo disfruté mucho. Sí, maestro Eleazar, muchas gracias. Sí, de todo el mundo, agradeciéndote, maestro Oscar, felicitando por la sesión. Dicen que es una excelente sesión. Muchas gracias también a Castillo, Macmillan, claro que sí. Pues eso, maestro, agradecimientos solamente. Bueno, pero al contrario, gracias a todos ustedes pues por el tiempo y el espacio que nos dedican y bueno, nosotros encantados. La verdad es que construir y compartir siempre pues es bonito por un lado porque bueno, pues entre todos hay que ayudarnos, ¿no? Para poder pues llevar nuestras clases más llevaderas para nosotros y para nuestros alumnos. Y bueno, entonces el chat lo vamos a leer, insisto, en cuanto ya cerremos la sala, estamos a un minutito de cerrar. Lo leemos y bueno, pues ahí estaré atento de todo lo que han comentado. Y muy bien, pues maestros y maestras, antes de que se despida el maestro Oscar, les decimos que recuerden que al cerrar la sala aparecerá ahí una encuesta de satisfacción para que ustedes nos hagan el favor de llenarlo. Y les recordamos que en 5 días hábiles van a tener la oportunidad de recibir una constancia de participación. Maestro Oscar, un favor muy grande, ¿podrías poner la última diapositiva para que los maestros puedan ingresar a nuestras redes sociales, que también son un excelente medio para entablar una comunicación, por favor? Si fueras tan amable, la última diapositiva. Ok, voy, Jorge, perdón, es que... No te apures, no te apures. Perdón, un instante, por favor. Si un desliz. Y perdón, es que... No, pero fíjate que siguen llegando los agradecimientos, y felicitándote por excelente exposición, por los tips que nos compartiste. También están aquí agradeciendo a los maestros. De verdad, qué gusto nos da, maestros que hayan estado con nosotros. 126 maestros con nosotros, la mayoría participando, y eso también nos da mucho gusto. Pues si te gusta despedirte, maestro Oscar, en lo que
nos pones la última diapositiva Sí, para que sí, los ya voy. maestros puedan ver en qué redes sociales Sí, claro que sí. se Mil perdones, pueden. se cerró de pronto mi pantalla, ya no supe qué pasó, pero bueno, aquí ya estoy de vuelta. ¿Ya lo ven, Jorge? Y Tú ahora dime. estamos viendo, maestro Oscar, Ah, sí, ahora la perfecto. última, para que los maestros, miren, esta es la presentación, maestros, en esta plantilla, la que va a aparecer en cuanto cerremos la sesión, para que ustedes nos hagan el favor grandísimo de llenar esa encuesta de satisfacción, por favor. Y finalmente, pues los invitamos a que ingresen en nuestras redes sociales, en Castillo Macmillan Sec, en Facebook, Ediciones Castillo MX, perdón, en Instagram y en Twitter también estamos en @edcastillo_mx y finalmente en YouTube, Ediciones Castillo México. No dejen de visitarnos, maestros. Y pues nuevamente, muchas gracias, maestro Oscar. Excelente tarde, maestros y maestras. Y hasta pronto. Muchísimas gracias a todos por su atención. Nos vemos en la próxima. Sean felices, lean mucho y cuídense mucho. Hasta pronto. Gracias, Jorge, por todo.